Sinestro mira a Hal Jordan y le obliga a decir en voz alta aquello que claramente no quiere aceptar. John Stewart es su reemplazo. Y unas escenas después, Hal está peleando con John por el anillo, mientras le grita que jamás podrá sustituirlo. Todo parece diseñado para decirnos que el viejo Lantern está saliendo y que John ocupará definitivamente su lugar. Pero tengo una teoría completamente diferente. ¿Y si Lanterns no está retirando a Hal? ¿Y si está adaptando su caída como Parallax precisamente para hacer después lo mismo que hicieron los cómics? Destruir su reputación, apartarlo durante un tiempo y devolverlo convertido nuevamente en el mayor Green Lantern. Saludos, centinelas. Bienvenidos de nuevo. Aquí Joao. Hoy vamos a hablar de cómo Lanterns puede estar preparando la caída de Hal Jordan para después reconstruirlo utilizando elementos de Green Lantern. Renacimiento. Hay mucho que analizar, así que vamos al grano. Hasta la Comic Con podíamos interpretar la relación entre Hal y John simplemente como mentor y alumno. Ya no. Sinestro pregunta directamente qué representa John. Hal intenta evitarlo hasta que finalmente lo admite. Es su reemplazo. Después tenemos la pelea del hotel. John le quita el anillo, le dice que no lo merece, y Hal responde que nunca conseguirá sustituirlo. Eso convierte la sucesión en uno de los conflictos psicológicos centrales de Hal. Y esto es importante porque los creadores ya explicaron que la existencia de los tres Lanterns no será ignorada. La serie explicará quién posee cada anillo, quién vigila el sector y por qué Guy Gardner recibió el suyo. Por tanto, John no aparece accidentalmente cuando todavía sobra un Lantern. Alguien decidió que Hal necesita reemplazo, y el hombre que se supone que no conoce el miedo está aterrorizado ante una posibilidad muy humana, dejar de ser necesario. Ahí empieza a oler muchísimo a Parallax. La serie tampoco está rodeando a Hal de enemigos aleatorios. Tenemos a los Manhunters, vinculados directamente con los errores históricos de los Guardianes. Tenemos a Sinestro, su antiguo mentor, encerrado en una prisión espacial y aparentemente perfectamente informado de los problemas emocionales de Hal. Y tenemos a un Hal mucho más inestable de lo que esperaríamos del legendario Lantern. Incluso uno de los sospechosos del material de Comic Con se da cuenta y le pregunta si parece querer morir. Hal responde atacándolo antes de contener su explosión con el anillo. No estoy diciendo que esa escena confirme posesión. No la confirma. Pero narrativamente tenemos exactamente los ingredientes necesarios. Miedo a perder su identidad, frustración, un sucesor que considera demasiado joven, Sinestro metiéndose dentro de su cabeza y una amenaza cósmica que los creadores todavía están ocultando. Lindelof ya avisó que el pequeño asesinato rural terminará convirtiéndose en algo grande y loco. Quizá el verdadero caso no sea solamente descubrir quién asesinó a alguien. Quizá sea descubrir qué está ocurriendo dentro de Hal. Aquí entran los cómics. Originalmente, Hal Jordan cayó después de la destrucción de Coast City. Perdió el control, destruyó el cuerpo, absorbió su poder y se transformó en Parallax. Durante años, aquello significó básicamente que uno de los grandes héroes de DC había roto completamente con lo que representaba, hasta que Green Lantern, Renacimiento cambió la interpretación. La historia reveló que Parallax era una entidad cósmica vinculada a la energía amarilla del miedo que había terminado entrando en Hal y manipulándolo progresivamente. Eso no eliminó todas sus decisiones, pero permitió separar a Hal del monstruo en el que se había convertido y reconstruirlo. Y esto sería extremadamente útil para Lanterns, porque pueden permitir que Hal haga algo terrible, desaparezca, incluso parezca morir o transformarse en enemigo, sin cerrar definitivamente la puerta. Al contrario, su caída podría convertirse en la primera gran historia del espectro emocional dentro del nuevo universo, y Sinestro estaría perfectamente colocado para saber más de aquello de lo que admite. Lo fascinante es que Renacimiento no fue simplemente una historia donde Hal regresaba, fue el comienzo de una reconstrucción gigantesca de toda la mitología. La propia DC reconoce que la miniserie restauró a Hal como Green Lantern, redimió su caída mediante la revelación de Parallax y abrió el camino para una nueva etapa del cuerpo. Después llegaron la guerra contra Sinestro, los diferentes colores del espectro emocional, Parallax como entidad independiente y una expansión cósmica enorme. ¿Os suena? Porque Lanterns está haciendo algo parecido en miniatura. Empieza con policías investigando un asesinato en Nebraska, pero sus creadores ya dicen que no terminará allí. El universo se abre progresivamente. Entonces, quizá estén utilizando la primera temporada no para contar toda la carrera de Hal, sino para llevarlo hasta su punto más bajo.
Jon representa el futuro inmediato. Hal representaría el gran misterio a largo plazo, y ese planteamiento explica algo que, de otro modo, sería bastante extraño. Contratar a un actor como Kyle Chandler únicamente para enseñarnos al Lantern legendario justo cuando deja de ser relevante. Aquí aparece la aparente contradicción. Aaron Pierre ya está confirmado como John Stewart en Superman, Man of Tomorrow. Así que Jon claramente sale de Lanterns con futuro. Perfecto. Eso no destruye esta teoría, la mejora. Jon puede terminar la temporada convertido en el Lantern operativo de la Tierra, entrar en las películas y ocupar ese espacio durante varios proyectos. Mientras tanto, Hal puede desaparecer del tablero. Eso permitiría que el público conozca primero a Jon como héroe independiente, en vez de obligarlo a vivir eternamente bajo la sombra de su mentor. Y después, cuando la mitología cósmica esté preparada, Hal puede regresar mediante una historia de redención. Los cómics ya demostraron que ambos pueden coexistir. De hecho, DC recuerda que, después de la recuperación de Hal, Jon, Hal, Guy y Kyle reconstruyeron juntos el cuerpo. Por eso, reemplazo no tiene que significar borrado. Puede significar simplemente que Jon ocupa el puesto mientras Hal atraviesa el infierno. Así que mi teoría final es esta. Lanterns presenta a Hal convencido de que su problema es Jon Stewart, pero Jon no sería el enemigo, sería el espejo. Un Lantern joven, disciplinado y preparado para ocupar el lugar que Hal cree que define toda su identidad. Y si una entidad como Parallax existe en este universo, ¿qué mejor víctima que el hombre supuestamente sin miedo que descubre que tiene muchísimo miedo de quedarse atrás? Parallax no está confirmado. Tom King se negó a confirmarlo o negarlo cuando fue preguntado directamente. Pero Green Lantern, Renacimiento ofrece una estructura demasiado útil para ignorarla. Primero destruyes a Hal, después permites que Jon crezca, expandes Sinestro, el cuerpo y el espectro emocional. Y cuando todo esté preparado, recuperas a Hal no como el anciano que entrega su anillo, sino como el hombre que consiguió sobrevivir al miedo mismo. Eso sí sería un auténtica renacimiento. Así que no creo que la pregunta correcta sea si Jon Stewart sustituirá a Hal Jordan. Probablemente lo hará, al menos durante un tiempo. La pregunta interesante es qué tienen preparado para Hal después. Para mí, Parallax seguido de una adaptación libre de Green Lantern. Renacimiento permitiría que Jon crezca ahora y que Hal vuelva más adelante como pieza central de la mitología cósmica. ¿Mataríais definitivamente a Hal o queréis verlo caer y regresar? ¿Y desde qué país y ciudad estáis viendo el vídeo? Olvídate del Quadra Kill, dale al botón de hype, deja tu like, comenta y comparte si crees que este vídeo ha merecido la pena. Hasta el próximo vídeo. No olviden revisar los últimos publicados. Que Dios los bendiga y abrazos.